están entregando nuestro país y eliminando sus fronteras. Quieren cambiar nuestras creencias y la delincuencia nos golpea. No podemos permitirlo. Dominicano, tú decides. Para defender la patria y tu familia, Pelegrín Presidente. Vota 10. Fuerza Nacional Progresista. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En estos 2 días últimos tuve oportunidad de conversar con algunos amigos y conocidos que me comentaran el pasado programa del miércoles, así como el programa formal del domingo. Muy activos en el seguimiento de La Respuesta. 2 de ellos me preguntaron si era posible que yo hiciera una precisión final sobre algunas de las cosas que yo había afirmado en esos 2 programas, especialmente el de domingo. Una de ellas era la carta que yo le enviara al extinto licenciado Jacobo Magluta en el año 1986 acerca de los conflictos electorales, en la cual yo le instaba a que insistiera en su impugnación, que no la abandonara, que la emprendiera de verdad. Y aproveché para hacerle un recuento del viacrucis electoral nuestro de los años 94, 74, 78, hablándole de los antecedentes y de un proyecto cuando se implantó por primera vez el registro electoral que el presidente Balaguer había enviado para fortalecer la posición de la Junta Central de don Ángel María Liz, porque en el Congreso le habían querido hacer algunas maldades. Lo envió tal como la Junta lo había aprobado, pero una carta señalándole que como se estaba estrenando un sistema nuevo, el del registro electoral, había que crear una disposición que le diera facultad al nivel máximo, al nivel superior de la Junta Central Electoral, para que pudiera, por resolución, resolver los conflictos que surgieran en mesas. Esa explicación quedó muy clara y mis amigos así lo concibieron. Pero quedó algo por explicar. El PRD había hecho una publicación luego de haber comprobado el 90% de sus actas de votantes registrados, con un total de 1.263.369 votos. Y el reformismo con 774.262 votos. Una diferencia de 489.000 votos de ventaja. Yo alegué que había sido dislocado, trastrocado, el electorado reformista y que por eso era la diferencia. Los amigos entonces me preguntaron, ¿cómo se pudo identificar el voto reformista para poderlo dislocar? Si estaba registrado en un colegio, en una mesa, enviarlo a una mesa distante. No aparecía en esa mesa,
el votante desencantado no iba a la otra mesa ni sabía dónde estaba puesto. ¿Cómo se pudo identificar el voto balaguerista? Yo les dije, fue fácil explicarlo entonces y ahora resulta mucho más fácil. En 1974 hubo abstención electoral. Los partidos de oposición se negaron a participar porque alegaron que los métodos coactivos del gobierno, la militarización del proceso, hacían un matadero electoral, como le llamaba don Juan, a esas elecciones y no participaron. ¿Qué ocurrió? Que al estar consagrado a la votación balaguerista frente a la abstención, era muy fácil identificar la afiliación. Quien votó en el 74 presumiblemente era balaguerista. Quien no votó no era balaguerista. Vinieron unos técnicos venezolanos de Acción Democrática. Uno de ellos en un campo de La Vega llegó a decir en una reunión importante, y el gobierno obtuvo la prueba porque había inteligencia infiltrada, que si el campo votaba bien, a Balaguer no se le ganaba, que había que dislocar al campo. Los libros del 74 entonces fueron manejados por esos técnicos. Se enviaron técnicos de aquí a Venezuela, los entrenaron y efectivamente hicieron la dislocación. Esa diferencia de 489,000 votos, luego de 55 días de audiencias tremendas, yo estaba encabezando la defensa del Partido Reformista, se redujo apenas a unos 96,000 votos. Pero eran tantas las irregularidades detectadas, que eso me llevó a pedir en mis conclusiones finales elecciones complementarias en 6 provincias. Yo sabía que en esas 6 provincias las irregularidades eran enormes y que si se modificaba ahí había que modificar el total. El PRD decía que si eso se producía, habría una guerra civil. Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, entonces intervino, a un importante industrial que reside entre nosotros desde hace muchos años, cubano-venezolano, muy rico, fue el que usó Carlos Andrés Pérez para acercarse a Balaguer y hacer la propuesta de que para evitar una guerra civil, Balaguer se quedara con el control del Senado. De ahí surgió el famoso fallo histórico, en comillas, de que 4 senadores no fueron elegidos por el pueblo, pero la Junta los reconoció como tales. De ahí surgió aquella cuestión de la Gaceta, el gacetazo, que yo expliqué. Se produjeron situaciones muy escandalosas. Una de ellas, debo contarla hoy, fue lo que se llamó en la propaganda del manicomio de entonces el cintazo. Criminalizaron, volvieron esta experiencia una experiencia como satánica, y voy a explicar en qué consistió. El presidente Balaguer me hace llamar y yo llego a su despacho y veo aquella cantidad de oficiales militares y policiales. Pienso que ha pasado algo muy grave. Y me dice, el Servicio de Inteligencia del Estado captó una conversación. Tenía una grabadora sobre su escritorio. Vino un oficial y la conectó. Era una conversación entre el presidente del PRD, el extinto doctor Salvador Jorge Blanco, que en paz descanse,
con el señor Marcano, que era el delegado del PRD en la Junta, en la cual le decía Salvador a Marcano: Marcano, estamos perdiendo en agua, ¿qué está pasando? Marcano le dijo: no se preocupe, doctor, yo voy a hablar con la gente nuestra aquí adentro, que eso lo arreglamos. El presidente Balaguer me la hace oír y parece que como mensaje a los guardias y policías que estaban allí, dijo: usted queda encargado de evaluar esa prueba. Y si usted la cree pertinente, utilícela. Era una manera de decirle a los guardias: no embromen con esto, que que lo va a manejar. Yo al oír la voz me di cuenta que era la voz de Salvador Jorge Blanco. Lo mandé a buscar a mi oficina. Le dije: mira, me han llamado de Palacio y me han enseñado esto. Quiero saber si realmente no es un montaje. Se la pongo. Y me dice: sí, esa conversación se dio. Enrojeció. Y de repente se pone de pie y me dice: Vincho, salva el Senado, salva el Senado. Él era senador electo por Santiago. Yo me quedo. Bueno, no usé la cinta 6, 7 u 8, 10 días. Hasta un día en que el doctor Peña Gómez, que era muy emocional, llevándose de una llamada que le hizo una de esas chismosas, que yo estaba asaltando la junta del distrito. Una locura. Yo lo que estaba era a 2 esquinas, 2 cuadras en la casa, en la oficina de un ingeniero amigo, con un grupo de amigos. Y el doctor Peña Gómez no verificó nada y lo soltó. Yo me enojé. Y al día siguiente propuse la prueba. ¡Ay, Dios! Fue un lío. La pobre doña Tata Bautista, que en paz descanse, le bajó el azúcar. Eso fue una cosa tremenda. Bueno, pero era una prueba demoledora de que había gente adentro resolviendo resultados. El caso es que a mí me sorprendió el fallo. Yo no tengo nada que ver con el fallo y me crucificaron por el fallo, por la cinta, porque eso era espionaje. Bueno, antes no existía la obligación del mandato judicial. El Estado y la seguridad del Estado podía tener interés en saber cómo iban las cosas. Sobre todo que el 16 de mayo se había producido un verdadero golpe de Estado. Golpe de Estado que, dicho esto para los jóvenes, yo contribuía a detener. Porque cuando tumbaron las señales de Alto Bandera y se apoderó el gobierno de todo y se escondieron los líderes PRDistas, yo estaba en la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Y en un momento en que llaman al general Estrella, Guaro Estrella en Santiago, él le dice a las personas que lo llaman: ¿Vincho está ahí? Sí, déjeme hablar con él. Y me dice: mira, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Tú has hablado con el presidente? Pues yo le dije: bueno, lo que hay es un golpe de Estado, porque están tumbando toda la comunicación y tomando medidas. Me dice: ¿tú has hablado con el presidente? Gracias a esa advertencia de Guaro, voy y le digo al general Bochán: hay que hablar con el presidente. Porque él había estado todo el día diciendo: si perdemos, perdemos y yo me voy para mi campo. El asunto comenzó a complicarse a las 7:30 de la noche, cuando llegó un comandante muy importante, que era el contraalmirante Rivera Caminero. No se puede entregar. Entonces fuimos a las 2 de la mañana a la casa del presidente Balaguer, el general Bochán, el general Neinibar y yo. En el carro, cuando llegamos, el general Marmolejos dice: no, él está dormido. Y Bochán le dice: no, levántelo, que hay una crisis de Estado. Se levantó, vino muy amable: Vincho, ¿qué está pasando? Digo: bueno, hay un golpe de Estado.
hay un golpe de Estado. Los generales que se iban a mover, él dijo, quédense ahí. Dijo, eso es antihistórico, eso es imposible, eso es antidemocrático. ¿Cómo estuvo la votación? Digo, mal, muy mal. Se perdió. Y Monseñor Relly, ¿qué ha dicho? Era el obispo de San Juan. Digo, yo no he sabido. Entonces se para y me dice, agarrándome por el brazo, Vincho, trata de mantener esto en el cauce democrático. Esto es antihistórico. Y cuídate. Cuando yo llegué, le dije al general Bochán, me voy, usted oyó ya. Déjame ver cómo yo desmantelo todo esto. Porque él estaba decidido con un grupo de oficiales para eso. Y había un grupo de oficiales en otra ala del Ministerio de la Secretaría de Fuerzas Armadas esperando el resultado de esa visita. Cuando yo llegué, entonces me quisieron ver y yo les dije cuál era la posición del presidente Balaguer y que todo se iba a desmontar. A las 6 de la mañana mandé a buscar a Salvador Jorge Blanco a mi casa. Y le dije, mira, Salvador, pasó esto. Hubo un grupo de acción muy peligrosa, pero desmontamos el asunto. Los amigos quedan complacidos porque yo les prometí que haría el relato de ese episodio. Un amigo me dijo, mire, en uno de los libros, el doctor Balaguer, dice que usted lo llamó por teléfono. No. Yo fui acompañado de esos generales y lo levantaron y él vino donde mí y conversó. ¿Y por qué usted cree que él pudo poner que usted lo llamó por teléfono? Bueno, él tendría sus razones. Quizás él temió a una explicación que yo di, que el comandante Rivera Caminero había llegado, venía de la casa, y el que trae como la orden de lo que se va a hacer es él. Bien, vengo de la casa, no se puede entregar. Parece que había gente en la casa que lo convenció de que no se podía entregar. Los otros que estaban tranquilos entendieron que era una orden. Lo que yo hice fue desmontar la orden, gracias al recordatorio que me diera mi extinto amigo, el general Guaro Estrella. Es decir, que cuento esto y se lo envié, la carta, a los miembros de la Junta Central Electoral, como una manera de transmitirle una experiencia de otro tiempo. Que por cierto, mi buen amigo, mi respetado amigo, Roberto Rosario, que ha estado sometido a presiones, como ustedes saben, y desagradables, algunas de ellas siniestras, digo en un momento que hay gente quedada, como que el conteo manual, que no resisten el progreso, que el otro es pasado. No, mi querido amigo, usted no puede renunciar a los precedentes, a los antecedentes. Usted tiene que examinar que lo que se decide ahí son los poderes públicos de este pueblo. Hay que retener antecedentes sobre posibles trastornos, posibles conflictos. Se va a estrenar ciertamente un mecanismo prodigioso que todos aprobamos para la velocidad de la información, conforme a la nueva tecnología. Pero lo que se ha pedido es que en el nivel municipal y en el nivel congresual se haga una verificación, si se quiere, de hasta un 15%, que era lo que estaba aprobado por la propia Junta desde el principio. Lo ideal sería todo. ¿Por qué? Porque hay unas elecciones complicadas, conjuntas, y hay millares de candidatos en el ámbito, en el plano municipal, y es previsible que puedan surgir desórdenes y violencias. Ya tenemos antecedentes. El plano municipal aquí, bueno, recuerden ustedes Piedra Blanca, 4 muertos discutiendo la presidencia de la sala.
a tiros. El propio asesinato, la muerte del ex rector Mateo Febrillé fue por una discusión que tuvo el señor Peralta con otro respecto a un regidor, a una candidatura de un regidor. Entonces nosotros hemos dicho, y yo he sido muy tenaz en eso, cuidado, cuidado, hay muchos intereses peligrosos. Uno no alcanza a comprender quiénes pueden querer arrabalizarnos, quiénes nos quieren haitianizar, ponernos como una tribu, cuando tenemos una junta ejemplar, modelo he dicho tantas veces. Y sobre todo que el sistema electrónico tiene sus peligros. Precisamente en esta edición del New York Times Internacional de la semana, hackers atacan con sigilo la banca mundial. Aquí hay un reportaje de Michelle Corkery, espeluznante, respecto a la habilidad del hackeo. ¿Cómo pueden hackear un sistema ya para robar? Y sobre todo, recordar que el mérito mayor que tuvo Roberto Rosario, el mérito que yo llamo heroico, por lo que realmente lo consideré en esa actuación como un prócer, fue precisamente cuidar el proceso del 12 al hackeo. A mí, en este estudio, me vino a ver un general de la Policía Electoral semanas después. Enviado, no sé por quién, y me contó. Se tomó una conversación de alguien de adentro del centro de cómputo diciendo, dile a fulano que le diga a Hipólito que no se va a poder nada porque cambiaron el programa. Y el hackeo venía de México y el hackeo venía de Puerto Rico. Y fue realmente, creo que una firma inglesa la que se contrató a esos fines para tratar de proteger el sistema. No podemos correr el riesgo que estrenando un sistema electrónico en un país como el nuestro, donde hay trastornos de energía, uno no sabe los intereses oscuros que están por detrás, por el desorden. Es peligroso. Vamos a estrenar el sistema, pero vamos a contar. Si hay una correlación exacta entre una cosa y otra, no habría problemas. La misma Junta en una de sus resoluciones estableció que si había discrepancia entre el electrónico y el manual, prevalecería el manual. No se ha pedido una cosa del otro mundo. Y han desatado un desorden, bueno, como que todo es un atentado de nosotros contra la Junta, de los partidos. No, yo no lo creo. Yo no lo creo. La parte nuestra, al menos de la Fuerza Nacional Progresista, ha sido muy limpia, muy clara, muy seria. La paz, desórdenes que puedan producirse, afearían o dañarían el proceso todo, y eso es peligrosísimo. Tenemos todo que trabajar para la normalidad, y lo que abunda no daña. No, vamos a controlarlo, si ese es el problema, contrólenlo, para evitar, porque es la acción de 20,000 gente, candidatos sobre 4,000 posiciones. Con esos antecedentes que hay, porque ya los ayuntamientos son parte de un botín. Esa es la realidad. Hay violencia, hay gente que ha invertido millones de pesos para cargos municipales. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es peligroso. Pero bien, antes de pasar al tema de la segunda parte, yo quiero hacer un breve comentario sobre esta encuesta. Danilo Medina dice la encuesta del Diario Libre, que parece que es de una firma importante, tiene un triunfo asegurado, creo que de un 62%, contra un 28% de Luis Abinader. Camino su segundo mandato, está seguro.
Me puse a leer los cuadritos. No creo en las encuestas ni ninguna, pero en los cuadritos encontré algo que me llenó de tristeza. ¿Cuáles dos de estos temas le preocupan más a usted? Delincuencia, primer grado, 58%. Desempleo, 35%. Corrupción, 30%. Salud, 19%. Costo de la vida, 18%. Narcótico y droga, 16%. Pero hay una anterior de otra firma que da un 4%. Inmigración haitiana, 10%. Es decir, para un 10% de la población dominicana es preocupación la inmigración haitiana. Solo un 10%. Si aquí se hace un referéndum sobre la cuestión del trastorno haitiano, el 95% votaría por las deportaciones de ilegales. ¿Por qué esas encuestas bajan ese rango tan importante apenas a un 10%? Por ahí se puede más o menos conocer algo del linaje, del encargo, del linaje, del trabajo. Y si mienten abajo, ¿por qué tenemos que creer que están diciendo la verdad de arriba? Si usted le dice a este país, mire, solo un 10% de ustedes se preocupa con el problema de la invasión haitiana. Un 10%, nada más. El 90% está conforme, no le preocupa. Usted, dominicano, dice, eso no es verdad. Y si eso no es verdad, ¿por qué tiene que ser verdad el 66%, 62%, el 70% de Danilo Medina? Pero bien, ayer, leyendo la prensa extranjera, me encontré con un reportaje delicado que consideré la respuesta no debería, para decirlo con más propiedad, silenciar. El Miami Herald trae en su edición del 10 de mayo 2016 corrupción y favoritismo en proyecto de Odebrecht en República Dominicana. Dice más o menos esto que voy a leer. El gobierno dominicano podría haberse comprometido a pagarle el doble a la empresa menos calificada cuando escogió a la atribulada compañía brasileña Odebrecht para la construcción de una central termoeléctrica en Punta Catalina, en un proyecto plagado por acusaciones de favoritismo y de sobrefacturación de precios. Documentos obtenidos por el Nuevo Herald muestran que el gobierno dominicano suministró a Odebrecht, en documentos obtenidos por ellos, información privilegiada para ayudarle a ganar la licitación para la construcción del proyecto eléctrico, y que la compañía brasileña posteriormente facturó salarios exorbitantes para los trabajadores de la obra bajo un esquema que llevaba a un soldador a ganar más que el presidente de la República. Los salarios cotizados por Odebrecht convertirían a los empleados de la obra en los trabajadores mejor pagados de República Dominicana, con sueldos que superan hasta 1000 veces el salario mínimo estipulado en el país para las mismas profesiones. Bajo el esquema, los soldadores contratados para la obra recibirían $99.96 por hora. $100 la hora.
Los capataces, 49.40 por hora. Los albañiles, $32 por hora. Señala el contrato aprobado apresuradamente por el Congreso Dominicano, aun cuando Odebrecht ya era investigada en Brasil por corrupción. Asimismo, carpinteros tenían previsto recibir $32.42 por hora, los electricistas 29.25 por hora y los operadores de producción 21.91 por hora. Los salarios más bajos están reservados para los trabajadores no calificados. No obstante, los 18.55 la hora que estos tenían previsto cobrar superaban los $16 por hora que cobra en promedio un soldador en Estados Unidos. ¿Ustedes están oyendo? Se desconoce si Odebrecht pagó realmente su salario a sus trabajadores, pero los montos estipulados por los soldadores los hubieran llevado a ganar más que el presidente Danilo Medina. Dice el nuevo Herald, el nuevo Heraldo de Miami, a la tasa de cambio de 41.3 pesos por dólar que estaba vigente en el 2013, año en que fue firmado el contrato. El salario del soldador trabajando a tiempo completo equivaldría a 660.535 pesos al mes, superando los 450.000 pesos por mes que obtuvo el presidente Medina ese año. Los documentos obtenidos por el nuevo Herald fueron recogidos recientemente en el marco de las investigaciones realizadas en Brasil sobre el escándalo de corrupción que condujo a la cárcel al expresidente de la firma de ingeniería, Marcelo Odebrecht. Pero la obra, cuya ejecución enfrenta problemas de financiamiento, ya llevaba cerca de 2 años siendo cuestionada en República Dominicana bajo acusaciones de que las otras 3 firmas que compitieron contra Odebrecht en la licitación estaban más calificadas para realizar la obra y cobraban mucho menos. 3 de los contratos consorcios finalistas, que según la denuncia de INPE eran los más calificados, presentaron ofertas inferiores al techo establecido. Y la China, Houba Group Company, dijo que podía realizar la obra por $900 millones. SECOP 111 solo cobraban 1.150 millones y POSCO cotizó 1.200 millones. A Odebrecht cotizó 2.040 millones. No obstante, el ente regulador de la industria eléctrica del país, la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, posteriormente dijo que la oferta presentada por POSCO también superaba el techo establecido por el Senado, con un monto cercano a $2.000 millones. Los 2.040 que propuso Odebrecht, el Congreso aprobó hasta 1.500 millones. El argumento empleado por el gobierno dominicano para conceder la licitación a Odebrecht es que la firma brasileña sacó una mejor evaluación que sus rivales, etc. El que el gobierno dominicano haya concluido que Odebrecht era la firma mejor calificada, tiene a muchos rascándose la cabeza. Digo desde República Dominicana el señor Raúl Cabrera, gerente general del consorcio INPE, etc. Ellos terminaron entregando el proyecto a una empresa que no ha construido en ninguna parte una planta de carbón. No tiene currículum para competir contra cualquiera de las otras. Eso, sin embargo, no fue impedimento para que las autoridades dominicanas le pagaran $1.000 millones más por la misma obra. Documentos que salieron a relucir en Brasil. Repito,
documentos que salieron a relucir en Brasil a raíz de las investigaciones que se le realizan a Odebrecht, muestran que la firma brasileña tuvo un trato privilegiado, gracias en parte a los buenos oficios de la presidenta Dilma Rousseff, quien al menos en una ocasión actuó como cabildera para la firma brasileña. Según un correo electrónico enviado en agosto del 2012 por Marcelo Odebrecht a la presidenta de Brasil, que sugirió en el marco de la operación Lava Jato, que surgió en la operación Lava Jato, el jefe de la firma brasileña le sugirió a la presidenta que era importante que hablara de la confianza que tiene en Odebrecht y de la disposición del financiamiento del Banco de Desarrollo de Brasil. Una vez iniciado el proceso de licitación, el propio presidente Medina salió a ayudar a Odebrecht al advertirle directamente sobre imprevistos producidos en la licitación, aun cuando solo era presidente electo para ese momento. Mostró un cable enviado por la Embajada de Brasil que fue obtenido por el nuevo Herald. La decisión de la CDE, anunciada por el vicepresidente ejecutivo Rubén Bichara, que involucra expectativas de intereses de entre otros las empresas brasileñas Norberto Odebrecht y Andrade Gutiérrez, correspondería a los señalamientos emitidos por el presidente electo Danilo Medina durante su visita a Brasil el pasado julio, reporta el Cable. ¿Por qué leo esto? Ya lo hice no así, con tantos detalles. Primero porque no veía surgir nada de los expedientes. Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años, pero se decidió a negociar rebajamiento de pena. Bajar la pena a cambio de datos ofrecidos para la investigación. Este periódico norteamericano dice tener ya correo electrónico, papeles de Marcelo Odebrecht. Me llama la atención. Pero lo comento además porque al leer la escala salarial, que era ficticia, claro está, era la que podía justificar el costo de la obra, no la que necesariamente se iba a pagar, a una empresa que está metida en una multitud de fraudes con Petrobras. Entonces me recordé de algo que conté hace algunas semanas. Cuando el señor Bichara me llama, yo decido irlo a ver, porque él quería verme, digo, no, yo lo voy a ver, y me dice, sería a principios del 13, finales del 12, el presidente quiere que usted sea de la comisión de licitación. Le digo al señor Bichara, mire, es difícil porque yo estoy en la dirección de ética y podrían llegar casos allá, entonces habría un conflicto de intereses. Dice, no, precisamente, él quiere que sea usted. Bueno, la licitación va a ser en enero, era para fines del 12. Jamás se me habló. ¿Quién me tumbó? ¿Quién me sacó? ¿Quién tenía interés que Andy Dauwager conociera la propuesta financiera como lo hizo de Odebrecht? Ustedes se imaginan, si yo estoy en una comisión, 2 de sus miembros se negaron a firmar la adjudicación, Isidoro Santana y el ingeniero Ramón Flores. No ha trascendido los motivos. Conmigo el asunto hubiese sido menos pacífico. Es posible que hubiese surgido una situación de escándalo que evitara el abuso.
leyendo esa escala salarial. Yo dije, pero qué puntería tuvo aquel que logró convencer al presidente de que yo no era un candidato adecuado para eso. El presidente lo quiso, lo mandó a ofrecer, era un hecho. ¿Quién me desmontó? Y sobre todo, ¿quién me sustituyó? ¿Quién me llevó a examinar esa propuesta financiera? A don Andy Dauager. Este es un expediente sumamente delicado que está programado para estallar. Va a estallar a medida que se vayan profundizando las investigaciones, que ya vemos que está tratando de llevarse al presidente Lula, a la propia presidente Dilma, que dicho sea de paso, en el momento que esto se graba, está el Senado para mandarla 6 meses fuera de su presidencia, con unos cargos increíbles, responsabilidad, crímenes de responsabilidad, decretos que ella dictó para dar unos fondos especiales al Instituto Electoral, para dar unos fondos especiales al Ministerio de Educación, de ahí dedujeron que era acusable. Quien la acusaba, a su vez, apareció metido en un expediente enorme y $5 millones detectados en Suiza. Eduardo Da Cunha, presidente de la Cámara de Diputados. Ese fue el que dirigió el proceso. El Tribunal Supremo manda a destituirlo, precisamente porque estaba haciendo un uso abusivo de esto. Ahora el gobierno de Dilma, con mucha razón, trata de que el Tribunal Supremo suspenda el juicio. Pero va a ser, parece, imposible. ¿Por qué? Nosotros dijimos la causa. Brasil, emergente, junto a Rusia, Sudáfrica, China, las economías emergentes del mundo. El comercio está haciendo de las suyas. Lo que ha hecho siempre en la historia, generar las grandes tragedias de las guerras, el comercio, el lucro insaciable del comercio está debajo de todas las desgracias de las guerras. Entre nosotros es muy penoso que surge ese expediente de la Catalina. ¿Por qué? Porque el método de dominio de las potencias de la tierra precisamente descansa en la información. Mientras más información tienen de anomalías, de delitos, de crímenes, de funcionarios o de presidentes de cualquier parte del mundo, más se solaza el poder del capital. Lo tenemos en las manos. Es nuestro preso de confianza. Son nuestros presos de confianza. No se muevan mucho, que ustedes tienen este expediente aquí. Se lo reventamos y le echamos los pueblos encima para pedir desde la calle su dimisión. Dilma, reelegida, apoyada por Lula, miren cómo ha terminado. Por eso, leer ese expediente, ese reportaje del Nuevo Herald, digo, wow, comenzó a supurar el tumor, comenzó a supurar el temor. ¿Qué puede ocurrir? Cosas graves. Que confiados en esa información que pueden tener,
demanden y obtengan concesiones absolutamente trágicas contra la suerte nacional. Un gobierno que esté así, con la soga a rastro, es poco lo que puede representar, es poco lo que puede invocar. No tiene la posibilidad de la altivez, de la dignidad para la defensa de la soberanía. Y le van a tratar de imponer todo el esquema, todo lo diseñado para la destrucción de la República Dominicana, que está muy encaminada ya. Esos son los llamados presos de confianza. Déjenlo ahí. Ustedes no podrán olvidar una buena mañana. Hace unos meses aparece un informe del Departamento de Estado censurando la falta de transparencia en el país, pero específicamente las oficinas de la Presidencia de la República. Qué raro, porque regularmente esos informes sobre transparencia son generales, pero decirle a un presidente que su presupuesto solo es menor del de salud y obras públicas, y que él maneja a discreción eso, es una imputación. Se desató el desorden, el gran escándalo, convenientemente sofocado, según veo, de OISOE. OISOE. ¿Y cómo el Departamento de Estado podía hacer una publicación, si se quiere, temeraria? Por fuerte, por directa, al despacho de un presidente. Usted tiene un presupuesto excesivo, nada más salud y obras públicas están por encima de usted, cuando lo están acusando de falta de transparencia. Le iba a reventar el escándalo. Estaba el Darío Contreras, duplicado el precio, estaba OISOE, viene el suicidio, la carretera clandestina, y ellos acapando datos. Eso lo iba a hacer el Departamento de Estado porque alguien lo dijera en televisión, porque alguien pudiera decirlo en algún lugar, un político. No. Sus veedores, los veedores de USAID, los mecanismos de control y dominio que tienen. Por eso es tan grave ese expediente. Porque a cambio de prometerle, aunque no le cumplan al final, porque no tienen amigos ni enemigos permanentes, solo intereses, van a demandar y a obtener las concesiones a ultranza que necesitan para falsificar la nacionalidad, para crear 2 millones de nuevos dominicanos falsos, todo destinado a adelantar el proceso del Estado binacional. Este es el último programa de la respuesta electoral en esta fase. Se entiende que después de las elecciones seguiremos los miércoles produciendo el programa, independientemente del programa de fin de semana. ¿Qué debo hacer? Hice un programa del partido, la Fuerza del Pueblo, con el distinguido amigo Carlos Suero, que lo dirige, para presentar un documental de 45 minutos que elaborara Juárez por el partido, haciendo la demostración rigurosa de cómo se entregó la soberanía y cómo hemos perdido independencia y cómo estamos en manos del poder extranjero. Al final, en los últimos 2 minutos, después de la presentación vino el documental y entonces vino el comentario mío como presidente del partido. Al final, yo dije algo que
me resultó tan interesante que le pedí a la gente de comunicación del partido, háganme un corto spot de 1,5 minutos, 2 minutos, sobre esas expresiones. ¿Qué dije yo en ese programa de hace 3 días? Ya cuando se acerca el 15 de mayo, un llamado al pueblo a votar por nosotros, claro está, ahí están explicadas las razones. Pero invoqué una expresión del presidente, del ex mártir John F. Kennedy, que ha pasado a ser notable, y es simple, en su discurso de juramentación, cuando dijo: no pienses, no preguntes qué puede hacer tu país por ti. Piensa en lo que tú puedes hacer por tu país. Me encantó eso. Tiene otras expresiones. No es exactamente lo que se dijo, el spot es más completo. Y quiero cerrar este programa de la respuesta haciendo la misma invocación. Especialmente los jóvenes. Jóvenes, entiéndase, de 40 años para abajo. Los que no vivieron todos esos episodios aciagos electorales, todos los trastornos, los que no conocieron en el siglo pasado de las vicisitudes, pero que sepan que están ahí, porque corresponden a la índole profunda del pueblo nuestro, que no es fácil de cambiar, que los que la han intentado han terminado trágicamente deshonrados. A los jóvenes, no se puede repetir en el poder a Danilo Medina, a Gustavo Montalvo y al grupo gobernante, porque de hacerlo expondrán a la República a que se produzca un ahondamiento del daño, que no sería reversible ya por medios democráticos, que es la parte más trágica del asunto, pero que nadie puede poner en duda que el pueblo, el puñado de siempre, en algún tiempo, sin que se sepan los nombres de quienes, ni los lugares, ni los momentos, no van a consentir el sacrificio de la República Dominicana. Al menos costaría mucha sangre. Es una advertencia sobre la paz, la que estoy haciendo. Una previsión de alguien que muchas veces dice, con toda intención, cuando me preguntan por qué hablo con tanta seguridad de las cosas y vaticino, y mis vaticinios, lo que ellos llaman mis profecías. Yo digo, no, todo se reduce a algo que se utiliza en el mundo de la aviación. Horas de vuelo. Un comandante experimentado de 10.000 o más horas de vuelo. Esa es la gran garantía de que el vaticinio sea digno de ser tomado en cuenta. No nos suicidemos con la reelección, dominicanos y dominicanas. Esta gente, por permanecer en el poder, ha consentido todo. Se metió en las peores, en las más incalificables violaciones. Hoy, cuando estoy grabando, esta tarde, viene alguien y me dice, mire, usted y Reinaldo Pared son muy amigos. Sí, claro, somos amigos de años y entrañables. ¿Por qué usted no lo aconseja? ¿Por qué? Oh, pero él va al programa de César Medina y dice que Roberto lo ha hecho tan bien y la Junta lo ha hecho tan bien que si ellos salen senadores y ganan, serán mantenidos en las posiciones. ¡Ay, Dios!
La persona que viene a decirme me lo dice de buena fe, con alarma. ¿Y esto qué es? Bueno, lo voy a comentar ahí porque usted me lo ha dicho, pero yo honestamente me niego a creerlo. Por Dios, me niego a creerlo. Bien, saben ustedes que el domingo vienen las elecciones, la votación. Vamos a ver y a pedirle a Dios Todopoderoso, que siempre nos ha acompañado, y hemos abusado de su paciencia y nos hemos extraviado tanto en la historia, pero nunca hemos dejado de contar con el auxilio y protección de su misericordia. Esperemos en Dios que todo vaya bien. El próximo domingo no hay respuesta por razones del proceso electoral. Será el próximo miércoles en que vendrá la respuesta en su versión electoral. Muchas gracias por la atención prestada y hasta entonces, si Dios quiere.